¿Sabes qué es el arbitramiento? ¿Alguna vez has firmado contratos con cláusula compromisoria o arbitral? Este video es para ti. Un saludo a todos, bienvenidos una vez más a esta sección de Derecho al alcance de todos. En esta ocasión hablaremos del arbitramiento de la mano del doctor Jorge San Martín, abogado, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, secretario de Tribunales Arbitrales, docente del mismo centro, especializado en Administración de Justicia y Resolución de Conflictos, conciliador de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Para situarnos en el contexto del arbitramiento, es necesario que sepamos que hace parte de los métodos alternativos de solución de conflicto, es decir, esas vías alternativas a la justicia ordinaria que permiten dirimir las situaciones de conflicto o diferencias que se presenten entre dos partes o más, y para ello podrán hacerlo directamente o por medio de un tercero. Esa intervención de un tercero al momento de la solución de conflictos hace referencia a la categorización de esos métodos en heterocompositivos o autocompositivos. Veamos unos ejemplos para saber cuáles mecanismos alternativos son autocompositivos y cuáles son heterocompositivos. Dentro de la primera categoría se encuentra la transacción, la mediación, la conciliación. Y en los mecanismos alternativos de solución de conflictos heterocompositivos se encuentra el arbitraje. Antes de ceder la palabra al doctor San Martín, quiero que recuerden lo que vimos en los envíos sobre la competencia en la jurisdicción civil, y es que el arbitramiento tiene lugar cuando la facultad de conocimiento y decisión, al presentarse la derogabilidad de la competencia ordinaria por medio de la cláusula compromisoria o compromiso, terminando en un análogo procedimental y decisorio con la justicia ordinaria, como procederá ya a detallar el doctor Jorge San Martín. Doctor, en primera instancia, ¿cuándo tenemos acceso a un proceso de arbitramiento? Para entender el arbitramiento hay que entender un concepto legal básico que es lo disponible y lo indisponible. Voy a hacer una pequeña presentación de esos dos temas. Uno puede disponer cuando tiene capacidad para disponer y sobre asuntos que se pueden disponer. En general, dentro de las legislaciones occidentales, dentro de las cuales está incluida la colombiana, todo aquello que no está prohibido disponer se puede disponer. No se puede disponer de los derechos fundamentales, del estado civil de las personas y del poder público propiamente dicho. Tampoco se puede disponer de, por ejemplo, las acciones penales que no son querellables. Es una lista donde si ustedes posteriormente quisieran profundizarlo, existen muy buenos elementos materiales. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene muy buena formación en este aspecto. Una vez que hemos definido qué es disponible, entonces pongamos un ejemplo de lo que es disponible. Yo puedo disponer sobre mis derechos personales, no personalísimos, sino sobre los derechos personales que han surgido de un contrato, por ejemplo. Me comprometí a cumplir unos servicios personales, no laborales, porque como profesional independiente prometí adelantar un diseño de una obra, soy un ingeniero, y celebré un contrato. Al momento de disponer no solo de mi capacidad, no solo de mi voluntad, de las obligaciones a las que me voy a someter por la naturaleza misma del contrato, ese contrato de asesoría, donde me comprometí a diseñar un edificio, por ejemplo, puedo disponer también de cómo quiero que en el evento de un conflicto se resuelva ese conflicto de la mano de un tercero. Eso es básicamente lo que es acudir por vía contractual a un mecanismo de resolución de conflictos. El arbitramiento tiene una larga tradición en la cultura occidental, realmente existe desde el derecho romano. Los franceses de la Revolución Francesa para finales del siglo XVIII inclusive creían que todo debía ser arbitrable, salvo contadísimas excepciones. En el siglo XIX la mayoría de las economías
crecientes capitalistas acudieron al arbitramiento como un método especial y corriente para resolver sus conflictos. Y en el siglo XX el arbitramiento se consolidó a nivel internacional como el instrumento por excelencia para resolver los problemas entre comerciantes internacionales y a nivel local como una herramienta muy poderosa para resolver los asuntos de manera rápida por especialistas, con soporte y con seguridad legal y adicionalmente con unos costos que hacen parte como de los mitos del arbitramiento. Se suele decir que el arbitramiento es una justicia privatizada, costosa, que es una justicia de ricos, que es una justicia a la que solamente acuden las grandes sociedades con grandes capitales, pero la experiencia demuestra una cosa totalmente distinta. En realidad, la ley colombiana tiene dispuestas tarifas máximas para todos los arbitramentos que dependen de la cuantía de las pretensiones. El modelo que nosotros en Colombia tenemos, que son centros de arbitraje y conciliación, que son entidades avaladas por el Ministerio de Justicia, están sometidos a tarifas que están definidas por ley y que son proporcionales a la cuantía del problema. Siendo un mínimo, 10 tiene unos mínimos legales y unos máximos legales. Nadie se puede ganar más de 1.000 salarios mínimos como honorarios por un arbitramiento y tampoco nadie se puede ganar menos de 10 salarios mínimos por un arbitramiento como un reconocimiento mínimo a una labor profesional que significa, como tú ya lo anotaste, administrar justicia. La Constitución Política de Colombia menciona el arbitramiento en el artículo 116, expresando de manera clara que en Colombia no solo administran justicia los jueces ordinarios y permanentes, sino también los árbitros, y da las características desde la Constitución de lo que es un arbitramiento, que es de manera transitoria y voluntaria, dada por las partes a un particular. Esos son los tres elementos: a un particular de manera transitoria y voluntaria, para que ese particular con fuerza vinculante, exactamente con las mismas condiciones y con las mismas calidades de una sentencia, profiera una solución definitiva a un conflicto. No solo el árbitro tiene los mismos derechos y deberes de un juez ordinario. Eso lo dice tanto la Constitución y lo desarrolla el Estatuto Arbitral, que es una norma que se produjo en el año 2012 después de por lo menos 30 años de una disgregación normativa que venía desde el decreto 2279 de 1989 hasta hasta las leyes de comienzos del siglo XXI, la ley 1095 del 2010, que de alguna manera trataban de manera disgregada el arbitramiento. Pero hoy en día es un procedimiento seguro, con un control constitucional muy serio. Me refiero a control constitucional, es que al estar sometido el árbitro a los deberes y poderes de un juez, debe llevar el proceso de manera absolutamente ceñida a los principios legales y constitucionales. Para resumir, ¿qué es un proceso arbitral? Es un proceso de conocimiento. Tradicionalmente no se llevan ejecutivos arbitrales, ni tampoco procesos liquidatorios de naturaleza arbitral, sino está diseñado para definir derechos que están sobre los cuales las partes no tienen claridad respecto de su existencia o de su alcance. Por eso las cláusulas compromisorias dicen que se va a hablar de la definición sobre cualquier conflicto o interpretación que pueda surgir respecto de un contrato. Entonces, hago una recapitulación de lo que he dicho. Se puede arbitrar todo aquello que es disponible de dos formas básicas: mediante una cláusula compromisoria incluida en un contrato antes del surgimiento del conflicto, o mediante un compromiso que es, una vez surgido el conflicto, las partes de manera voluntaria deciden llevarlo a arbitramiento. Un ejemplo sería, por ejemplo, en una situación de responsabilidad civil extracontractual en donde las partes no tienen un acuerdo sobre cuál es el valor o la causa o si existe o no la responsabilidad civil extracontractual, se identifican como partes del conflicto y le someten definen el conflicto para someterlo al conocimiento de un árbitro que va a ser las veces del juez ordinario. Características básicas del arbitramiento, no solo en la legislación colombiana, sino a nivel global: es un proceso de única instancia. Es decir,
son respecto de las órdenes procesales, así se denomina en arbitramiento internacional. En el derecho nacional se denominaría los autos y providencias que profiere el juez. Tienen, por definición, un derecho de reposición frente al mismo tribunal, pero no tienen una apelación porque el tribunal, al ser único, no tiene ningún superior jerárquico. La sentencia que profiere el tribunal arbitral, como tú lo decías, llamada laudo arbitral, es una sentencia definitiva que hace tránsito a cosa juzgada y mediante el cual, y que además tiene otra característica muy especial, que se discutió durante 30 años. La interposición de cualquier tipo de acción contra ese laudo arbitral no suspende su ejecutoria. Es decir, los laudos arbitrales se ejecutan porque su finalidad no es procesalizar el conflicto, sino resolver de fondo el conflicto. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos sobre qué es un arbitramiento. Las sentencias abundantes de la Corte Constitucional mencionan los tres elementos: el hecho de que sea voluntario, transitorio y ejercido por un particular que tiene los mismos derechos y deberes de un juez, inclusive de practicar medidas cautelares y de decretar pruebas de oficio. Eso es lo que te puedo anticipar sobre lo que es un arbitramiento. Ley base, ley 1264 de ley 1563 de 2012, que es el estatuto arbitral, que se promulgó el mismo día que el Código General del Proceso, que es la 1564 del mismo año. Bueno, es necesario entender que esa característica de oneroso responde precisamente a la asignación de esos árbitros expertos en el tema. ¿Cómo es la asignación de los árbitros para tratar el asunto que se pone a disposición del arbitramiento? Pues eso es una pregunta muy pertinente y los árbitros se seleccionan básicamente de dos maneras: o por común acuerdo entre las partes. Entonces te voy a poner un ejemplo. Hay dos antiguos colegas que representan dos partes distintas que quieren arbitrar un tema y que tienen confianza tanto por su neutralidad como por su nivel de seriedad profesional, es decir, por su seriedad e independencia en un tercero, que es un profesor que los dos tuvieron. Lo designan de común acuerdo. La ley prevé la designación de común acuerdo, inclusive fijan los honorarios directamente con él. Lo contratan, por así decirlo, para ejercer la función arbitral. Esa es la designación de común acuerdo, que además es la fórmula en que se designan la mayoría de los árbitros en los pleitos de mayor significación económica, porque ninguna parte quiere someterse al alea de tener un árbitro que no sea una persona con esas características que te mencioné, que es, primero que todo, una independencia y una neutralidad a toda prueba, y segundo, un conocimiento profundo en la materia en la que se le ha designado. Por ejemplo, en Colombia, los pleitos grandes de infraestructura que ha llevado el antes Invías, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, lo que se hace es que normalmente se designan árbitros que son o han sido grandes personalidades del mundo académico o magistrados del Consejo de Estado, que conocen en profundidad el tema del contrato de concesión y que las dos partes tienen confianza en que se va a producir un laudo profundo que va a satisfacer las preguntas que se plantean a través de la demanda, de las demandas que se puedan presentar ante el tribunal arbitral. El otro método es que se confía en un centro de arbitraje y conciliación y en sus listas. Por ejemplo, para ser parte de la lista de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá hay que hacer un proceso que no es sencillo, que es largo. Yo hablo de mi propia experiencia. Yo ingresé como miembro, como secretario de Tribunales de Arbitramiento en el año 2002 y hasta el año 2011 lo que hice fue tener por lo menos unos 30 arbitramentos en donde practiqué y fui además especializándome en diferentes temas de mi interés. En mi caso particular es el derecho civil y comercial, en donde de la mano de árbitros senior en ese momento, pues aprendí muchísimos temas que no se conocen sino en la práctica, y que siendo yo el secretario tenía que tener conocimientos en profundidad en contratos de transporte, en contratos de seguro, en contratos de construcción, en fiducia mercantil, en contratos de promesa, en contratos de venta, es decir, en lo que es el día a día del derecho privado y del derecho mercantil. Pasado
pasado ese periodo llamémoslo así, entonces me sometí al administrador del centro de arbitraje, que es la Corte Arbitral, sometí mi nombre para empezar a ser árbitro y con las responsabilidades y deberes que eso implicaba. Yo ingresé a las listas en el año 2011 como árbitro B. Como B significa, era que no podía conocer asuntos de más de 400 salarios mínimos de cuantía. Y finalmente en el año 2019 ingresé a la lista A, de conocimiento de temas de más de 400 salarios mínimos. Es decir, que de esa manera el centro garantiza que el conocimiento tanto procesal como sustancial que tienen los árbitros es el más alto posible del medio jurídico. Para que las partes, cuando se sometan al sorteo, puedan tener la tranquilidad de que los está atendiendo un profesional, que es un profesional que tiene una neutralidad garantizada, para que ellos no tengan que acudir a la figura de la recusación o de ese tipo de, de cosas que contaminan la resolución de un conflicto, y que además tenga el conocimiento tanto procesal como sustancial suficiente para producir una solución rápida al negocio. Ahí hay un tema importante y es que yo voy a un proverbio popular: lo barato sale caro. Uno puede decir, pero yo para qué me voy a ir si tengo una promesa de compraventa que vale 300 millones de pesos. ¿Para qué me voy a ir donde un árbitro donde ese pleito me va a costar 25 millones de pesos que los van a pagar las dos partes? Pero eso no tiene sentido porque pues si voy al circuito no me cuesta nada presentar la demanda. Lo que pasa es que en el circuito, no obstante que los jueces también son calificados y son en su gran mayoría, son personas probas que tienen es decir, que tienen una calificación tanto moral como profesional para ser jueces. Ellos, por el volumen de trabajo, no pueden garantizar un nivel de profundidad ni un nivel de estudio como el que puede garantizar un árbitro, en donde los propios reglamentos de los centros pues establecen que uno máximo no puede tener más de 4 o 5 arbitramientos al mismo tiempo, con lo cual las partes tienen la garantía no solo de la neutralidad de la especialidad, sino de la cantidad de tiempo que se le va a meter al asunto para analizar una prueba de manera profunda, para practicar una prueba de manera profunda. Yo quiero ser muy claro, yo no estoy denigrando de alguna manera de la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria es necesaria. Pero las partes, cuando se someten a la justicia ordinaria, tienen un tema, y es que no se sabe cuánto tiempo puede pasar. Efectivamente, cuando pensamos en arbitraje, nos viene a la mente esa especialidad del árbitro que va a tratar nuestro tema, pero también tenemos presente ese tiempo más corto, que es el de 6 meses, según la normatividad del arbitramiento, a diferencia de la justicia ordinaria. Y nos gustaría saber si en la práctica se lleva a cabo esa delimitación de tiempo para la resolución de ese conflicto, o si como en la justicia ordinaria se extiende el plazo más allá de lo que dice la norma y lo que pudieron haber pactado las partes. Los 6 meses de los que trata la ley arbitral, y a los que están sometidos las partes, salvo acuerdo en contrario del pacto arbitral. Hay pactos arbitrales que traen términos más cortos, hay pactos arbitrales que traen términos más largos. Los 6 meses se cuentan a la manera del proceso ordinario, es desde, en este caso tiene una norma especial, y es desde la finalización de la primera audiencia de trámite. Esto de la primera audiencia de trámite, ¿qué es? Es que, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, cuando tú presentas una demanda en la jurisdicción ordinaria, está sometida a reparto, el juez recibe la demanda y el juez califica la demanda decidiendo si la admite o o no la admite. Entonces, entonces, en este tema del arbitraje hay una primera fase que es la integración del tribunal, que es la designación de los árbitros, aceptación de los árbitros, instalación del tribunal, admisión o no de la demanda, notificación de la demandada, contestación de la demandada, que puede incluir la demanda de reconvención por expresa disposición legal. Es lo que se denomina en derecho procesal la integración del contradictorio o integración de la litis,
Y llegado a ese punto, hay un decreto de honorarios. Si los honorarios decretados fueron pagados debidamente, tiene lugar la primera audiencia de trámite, que es un equivalente más o menos a lo que el Código General del Proceso trae en el artículo 1372 del Código General del Proceso, con una diferencia, y es que aquí el tribunal tiene que calificar la naturaleza del asunto para declararse competente o no del asunto a conocer. Eso es un tema pura y tradicionalmente y específicamente arbitral. El particular, una vez que ha trabado la litis, analiza si los temas que se están poniendo a su consideración cumplen con el requisito legal y constitucional de la disponibilidad. Entonces voy a poner un ejemplo. Si alguien presentó una demanda donde habla de derechos disponibles, pero al mismo tiempo pide que se tomen medidas en materia de derechos fundamentales, pues yo podré declararme competente sobre las pretensiones patrimoniales, pero incompetente respecto de las pretensiones sobre las cuales constitucionalmente no podría tomar una decisión, so pena de anulación del laudo arbitral. Normalmente las partes conocen este punto y cuando son contratos mercantiles y comerciales, pues raramente el árbitro resulta no ser competente para conocer del asunto, salvo que hubiera involucrado una norma de orden público sobre la cual él no puede decidir. Entonces los 6 meses se cuentan desde la primera audiencia de trámite, que es el momento en donde yo me declaro competente o incompetente. Si me declaro incompetente, hasta ahí llegó el proceso y queda abierta la puerta de la jurisdicción ordinaria. Si me declaro competente, tengo que hacer un estudio de las pruebas, de su viabilidad, tengo que decretar las mismas y voy a tener 6 meses. ¿Para qué? Para practicar las pruebas, oír los alegatos de conclusión y proferir el laudo arbitral, independientemente de la cuantía o de la complejidad del asunto. Ese es un punto muy importante. A diferencia de los demás métodos alternativos de solución de conflictos, en el arbitramiento sí se puede decretar y practicar medidas cautelares. ¿Cómo se lleva a cabo esto? La práctica y decreto de medidas cautelares en materia arbitral tiene una historia, una anécdota que vale la pena mencionar. Cuando se redactó el Código General del Proceso, se previeron medidas cautelares para procesos declarativos, artículo 590 del CGP. La misma norma quedó en espejo en el artículo 32 del Estatuto Arbitral, porque después de muchos años de dudas sobre si se podía, que qué tipo de medidas podían practicar los árbitros, que qué tipo de medidas no se podían practicar, que si había, que si el tipo de arbitramiento, porque puede ser sobre un contrato estatal o sobre un contrato privado, que cuáles medidas procedían o no procedían, pues la decisión que tomó el legislador, asesorado en ese momento por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y por realmente las personas que más habían trabajado y más conocen el tema en Colombia, decidieron dejar dos normas simétricas, que son el 590 del CGP y el 32 del Estatuto Arbitral. El árbitro tiene, entonces, a solicitud de parte, nunca de oficio, la posibilidad, aún desde el momento de presentación de la demanda arbitral, de estudiar y calificar la viabilidad de una medida cautelar con los mismos requisitos de un juez ordinario, y es calificar la apariencia de buen derecho, la proporcionalidad de la medida para poder ordenar mediante una providencia y una vez se haya hecho el pago de una caución que la ley la obliga, que el juez la puede modular, pero que es obligatoria, el árbitro cumple exactamente las mismas funciones, entonces alguien le dice, por ejemplo, le dice, mire, tengo un pleito sobre la tenencia de una maquinaria porque en realidad la di en arrendamiento o tengo un contrato de leasing, pero yo no quiero que la maquinaria, entonces por favor ordénele al tenedor de la maquinaria que no la vaya a desplazar, no la vaya a mover del sitio donde está. Acuérdense ustedes que las medidas cautelares en el Código General del Proceso son innominadas. Mejor dicho, que no tienen, como en el antiguo Código de Procedimientos Civil, había una lista de medidas cautelares donde a los litigantes nos tocaba escoger qué medida cautelar nos servía más y teníamos un problema, era que como no había sino las de la lista, las nominadas, pues si no teníamos esas medidas, el juez no las iba a recibir. Hoy en día, y eso es un aporte, es una importación del derecho anglosajón,
existen las medidas innominadas en el sentido en que si uno demuestra el nivel de riesgo que existe y propone una medida que evite la expansión del daño frente a las contingencias del proceso, pues el juez hace en una providencia del árbitro un estudio que es además un estudio profundo, interlocutorio, y con interlocutorio quiero decir donde uno tiene que hacer un análisis de las pruebas que presenta el demandante, las razones que tiene para considerar que hay o no una medida cautelar, incluyendo el embargo y el secuestro de bienes. Normalmente el juez hace un estudio, y me refiero por juez al árbitro, muy serio, donde además, basado en la propia ley, dice el árbitro podrá decretar una medida cautelar, la medida cautelar solicitada o una distinta para cumplir con las funciones de la misma. Normalmente si me piden el embargo y el secuestro, yo voy a decir, mire, yo considero que el embargo es excesivo frente a la certeza que tengo en este momento, la apariencia de buen derecho, porque me tengo que cuidar de no prejuzgar en ese momento, y le voy a dar la inscripción de la demanda, que es una medida típicamente procedente en los procesos declarativos sobre bienes o derechos sujetos a registro, que no solamente les quiero recordar son bienes inmuebles o vehículos automotores, sino son toda una cantidad de derechos mercantiles, incluyendo el nombre comercial o las marcas que están registradas en alguna oficina de depósito judicial, de depósito legal, perdón. Ahora hablemos del laudo arbitral, que es el equivalente a la sentencia judicial. Recordemos que esto va a prestar mérito ejecutivo y va a ser trámite a cosa juzgada. ¿Vamos a tener las mismas secciones en un laudo arbitral que en una sentencia judicial? Al ser la naturaleza del arbitramiento jurisdiccional y al no existir una norma especial que me diga cómo debe ser el laudo arbitral, me voy obligatoriamente a la definición de sentencia del Código General del Proceso, que está en los artículos 280, 281 y 282 del CGP. Entonces, contenido de la sentencia, me atengo tengo que hacer un análisis crítico de las pruebas, primero un resumen del caso, un análisis crítico de las pruebas y de los derechos que se están discutiendo, resolver pretensión por pretensión, excepción por excepción, y menciono esos tres artículos porque si hay excepciones, como la compensación, la nulidad relativa y la prescripción, pues las tengo que tener en cuenta. Sobre la prescripción me deberé pronunciar siempre de primero para ver si en realidad el derecho que se está alegando no feneció por efecto de la prescripción extintiva, pues que es un equivalente a la caducidad. Eh, entonces, sí, es una sentencia. Si ustedes consultan los laudos que están en la biblioteca jurídica del Centro de Arbitraje y Conciliación, ustedes van a encontrar sentencias extensas, algunas dependiendo de la naturaleza del tema. En materia de infraestructura, contratos públicos, son, ¿son qué? Son laudos donde se analiza de manera muy minuciosa cada tema, cada asunto técnico, jurídico. Entonces pueden tener laudos de 200, 300 páginas. En materia comercial, los laudos pueden ser un poco más cortos, pero los árbitros se cuidan mucho o nos cuidamos mucho de hacer unos trabajos muy serios donde además cuidamos tanto el análisis de la prueba como, como satisfacer los temas jurídicos, el objeto que trajeron las partes al litigio. Al momento de resolverlas igual, de proferir la parte resolutiva de la sentencia, debe incluir el administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Y en ese momento uno debe pronunciarse so pena de minuspetita, extrapetita o ultrapetita, debe pronunciarse sobre todas las pretensiones sometidas a conocimiento del tribunal y también sobre las excepciones para llegar a la conclusión de si prosperan las excepciones, con qué consecuencias concretas, si hay condenas a favor o en contra de alguna de las partes, y también el pronunciamiento forzoso en costas, que por Ministerio del Código General del Proceso debe hacerse en toda actuación contenciosa donde una parte es vencida. Y solo excepcionalmente, si no hay una victoria total, pues el árbitro como el juez pueden abstenerse de condenar en costas, justificando por qué deciden no hacerlo. Ese es el laudo arbitral que se profiere y que, como lo dije hace un rato,
queda en firme desde su lectura en la audiencia. Hay un tema muy importante y es que las partes suelen utilizar 5 días que tienen para pedir aclaraciones, complementaciones o correcciones, que es una opción que existe frente a toda sentencia y que en realidad para una parte que ha escuchado un laudo arbitral es la opción para pedir eso. Lo que suele suceder en la práctica es que la parte insatisfecha suele pedir, una especie de recurso disfrazado de aclaración, complementación o corrección, y los tribunales casi siempre le dicen, señor, usted está pidiendo que yo revise el análisis que hice sobre las pruebas o sobre el derecho. Luego eso no se ajusta al concepto legal de aclaración, corrección o complementación. Vencido ese término y producida la providencia que resuelve la solicitud de aclaraciones, que puede ser simplemente negando las mismas por no ajustarse a los presupuestos legales, el laudo queda en firme y es ejecutable frente a la jurisdicción ordinaria. Es decir, porque a partir de ese momento, por ministerio de la ley, el tribunal se desintegra. ¿Qué significa se desintegra? Se terminan sus funciones. Se profirió el laudo arbitral, se profirió la providencia que estudió las aclaraciones, correcciones y complementaciones. Luego ya deja de existir desde el punto de vista legal y lo que tiene la parte es una providencia con una constancia ejecutoria que, de no ser cumplida voluntariamente por la parte vencida, pues será mediante un proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria eso lo tiene muy claro, es decir, un laudo arbitral es un título ejecutivo exactamente con el rango de una sentencia, que solamente admite las excepciones de transacción o pago. ¿Listo? Finalmente, ¿qué recursos tenemos para impugnar un laudo arbitral más allá de la corrección, de la adición o de la aclaración? Contra el laudo arbitral solamente caben dos recursos extraordinarios, que son el recurso de anulación y el recurso de revisión. ¿A qué me refiero y por qué hablo de recursos extraordinarios? Porque la ley procesal solamente revisa temas de orden formal y no material al momento de autorizar un recurso extraordinario. Eso para garantizar una seguridad jurídica. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo ir en contra de un laudo arbitral por vía de anulación, porque, por ejemplo, el objeto no era susceptible de, no era disponible, no era transigible. Luego, al no ser transigible, el árbitro no tenía capacidad para proferir ese laudo. Ahora, eso requiere que yo haya sido coherente y que haya interpuesto un recurso de reposición contra el auto que admitió la competencia. Las causales de anulación están tipificadas en la ley, no son abiertas, son cerradas y se refieren todos, como se dicen coloquialmente, a errores improcedendo o procedimentales. Aparte de la ausencia de competencia, los otros son haber fallado sobre un tema no sometido a conocimiento del tribunal, haber excedido la capacidad del tribunal de arbitramiento, haberse excedido del término fijado por las partes para proferir el laudo arbitral, haberse dejado de practicar una prueba que era esencial para la decisión del proceso arbitral. Es decir, son solamente porque exista un error procedimental de tal calibre que sin culpa de la parte la hayan hecho víctima de un abuso judicial, por así decirlo. El recurso de revisión, como todos sabemos, es aún más limitado que el recurso de anulación, que es especial para laudos. El de revisión cabe contra toda sentencia. Y es que sin culpa de la parte hubiera aparecido una prueba con posterioridad o hubiera sido declarado responsable de falso testimonio alguno de los declarantes ante el proceso, lo cual es también una garantía que trae la norma procesal, pero que no libera a la parte y a sus abogados de la responsabilidad de presentar un caso de manera adecuada, a sabiendas de que eso que se va a producir es una sentencia con fuerza de cosa juzgada. El otro tema
El otro tema que cabe contra los laudos arbitrales, pues es la acción de tutela, que como también todos sabemos, tiene aunque no existen causales, la jurisprudencia constitucional se ha definido muy claramente cuándo es que hay un defecto o un vicio sustantivo, un vicio orgánico, un vicio procedimental, que según lo dice la misma Corte, tiene que ser relevante, tiene que ser significativo, tiene que ser grave para que un juez, por vía de una tutela, deje sin efectos un laudo arbitral. La idea de esa, de esta normativa y de esta conducta de las Cortes es dar seguridad jurídica a estos fenómenos. Los abogados profesionales que litigan arbitraje saben que cuando el laudo está bien fundamentado y no hay ningún error procedimental, pues normalmente lo que le recomiendan a sus representados es, bueno, el tema se resolvió, hay que cumplir determinación la determinación del tribunal arbitral, porque legalmente no tenemos ninguna vía para tratar de tumbar este asunto, de echarlo para atrás, de suspenderlo, y lo único que lograríamos es pues aumentar la condena en costas, porque obviamente en el recurso de anulación, como en cualquier instancia, pues hay unas costas por la instancia, adicionales a las que hubiera podido ser condenado la parte en el mismo proceso arbitral. Doctor San Martín, muchas gracias por su compañía y por compartirnos su experticia en el tema del arbitraje. No sé si quiere agregar algo más antes de cerrar. Yo quiero adicionar solamente una cosa, en las economías la resolución de conflictos tiene que ser rápida y segura, porque si la resolución de conflictos no es rápida y empieza a tener inseguridad jurídica, hay un costo transaccional que se dispara a nivel económico y hace que la economía no pueda crecer de manera consistente. Por eso es que el arbitraje es tan importante. Gracias. A nivel de cierre, recordemos las características del arbitraje. Es un mecanismo, un método alternativo de resolución de conflictos, es heterocompositivo y adversario, es de carácter oneroso, va a tener una persona especializada en el tema que va a hacer las veces del juez y se va a llamar árbitro, va a tener un equivalente a la sentencia judicial que se llama laudo arbitral y presta mérito ejecutivo, además de hacer tránsito a cosa juzgada. Además de esto, vamos a ver que tiene un tiempo más corto que el establecido en la justicia ordinaria. Así que no olviden dejarnos en los comentarios si tienen alguna inquietud, algo que complementar o que deseen que nosotros abordemos en un próximo video. Y sin más, no olviden tampoco seguirnos en redes sociales.